Bienvenidos. Esperamos que estén pasando un buen domingo. Les saluda Adriana Torres y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos. Su servidor, Luis Loaiza, también los acompañaré durante estos minutos en los cuales les contaremos detalles de lo que veremos en la prédica de hoy. ¿Te has sentido con temor en algún momento de tu vida? O cambiando la pregunta, ¿tienes temor en este instante? Cuando hay algo que nos causa temor o incertidumbre, lo que más deseamos es que alguien venga y nos dé palabras de ánimo, palabras de esperanza. A esto se refiere David en el pasaje que estudiaremos esta mañana por medio del pastor Enrique. Así es. Ya vamos a dar inicio. Así que es momento que te pongas cómodo y lo más importante, disfrutes de estos minutos de bendición. Bienvenidos. Queremos recordarte que podés apoyar a nuestro ministerio a través del Simpe Móvil o a las cuentas que están apareciendo en este momento en pantalla. Con tu colaboración podremos seguir expandiéndonos y nos ayudará a llegar a más personas con nuestro mensaje. A los que ya nos apoyan de corazón, gracias. Esto no sería posible sin ustedes. Ahora sí, prepárate para la prédica que ya va a empezar. Queridos hermanos, reciban un saludo en esta hermosa mañana en que damos gracias a Dios porque nos permite comunicarnos nuevamente con ustedes para continuar reflexionando sobre el hermoso Salmo 23. Hemos estado analizando versículo por versículo este salmo y ahora nos toca meditar en la cuarta parte del versículo 4. Recuerden que este versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ya dijimos que este versículo es de una belleza incomparable y que cada expresión, cada frase, cada palabra del mismo encierra un tesoro de significado. El domingo 17 y 24 de julio pasado hablamos de dos de los pensamientos contenidos en este versículo que dicen: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y el domingo pasado, que fue 31 de julio, dijimos que la causa por la que el salmista dijo no temeré mal alguno es porque tú estarás conmigo. Y ciertamente sería una razón suficiente para estar confiado, porque Dios promete estar con nosotros, pero el pasaje no solamente nos promete porque tú estarás conmigo, sino que además contiene una segunda promesa que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El día de hoy nos toca meditar en esta hermosa promesa: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4d. Esta frase describe un aspecto muy particular de la dirección y el cuidado de la providencia de Dios para con su rebaño. La figura del pastor con sus ovejas es una imagen que se repite una y otra vez en la Biblia para mostrarnos la relación existente entre el Señor y nosotros, sus hijos. ¿Te has preguntado por qué son necesarios la vara y el cayado y que se nos infunda aliento? Los pastores en antigua Palestina, cuando salían a pastorear sus ovejas, por lo general llevaban siempre consigo estos dos instrumentos: una vara y un cayado. Hasta este momento hemos venido hablando de la atención del pastor. Ahora yo quiero que pasemos a hablar de la intención del pastor. Por ejemplo, si usted es una oveja testaruda, ¿cómo ese pastor la restaura? Bueno, él tiene tres maneras: por la vara, el cayado, y los usa para darnos aliento. Muchas veces pensamos que estas herramientas son utilizadas para pegar o lastimar a las ovejas rebeldes, cuando en realidad vemos que el pasaje dice que tanto la vara como el cayado infunden aliento. La obra poderosa de Dios en nuestras vidas es, entre otras cosas, infundirnos aliento.
en los momentos difíciles para no bajar los brazos y seguir adelante en la carrera de la vida. Yo quiero que veamos ahora cómo el pastor restaura a la oveja testaruda. En primer lugar, punto número 1, la oveja testaruda se restaura con la vara. ¿Y qué es la vara del pastor? Bueno, el pastor sale al campo y encuentra una rama, un pequeño arbolito, lo corta y lo moldea de tal manera que lo deja liso, liso, liso. Y en la punta hace una especie de bola del tamaño del puño del pastor. A medida que lo prepara, le introduce pedacitos de metal en la punta, ya sea hierro, ya sean clavos, de tal manera que se hace bastante pesado en la punta. Y entonces se convierte en un arma muy poderosa en las manos del pastor. Bueno, el pastor salió a las montañas y generalmente sale por muchas semanas o meses, y entonces está allí con las ovejas y practica tirarlo a lo lejos, y después de tirarlo y tirarlo y tirarlo, aquella vara se convierte en un misil muy peligroso. También el pastor aprende a empuñarlo y lo usa como garrote. Era usado para proteger al pastor de los ladrones, para proteger a las ovejas de los leones, de los lobos, pero algunas veces el pastor lo usaba en la oveja misma, porque este palo era una forma de disciplina y castigo para la oveja. Las ovejas o hijos de Dios, que somos nosotros, tenemos que ser disciplinados a veces, pero siempre la disciplina es con la intención de dar corrección y aliento, nunca es para destruir. Quizás tú hayas pensado en estos últimos tiempos que Dios quiere castigarte. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú no vives bajo condenación, sino que vives bajo bendición, dice Romanos 8:1. El hecho de vivir bajo la bendición de Dios implica recibir su disciplina formativa para hacer de ti una mejor oveja que vivas cada día con el aliento del cielo. Dios te ama mucho más de lo que tú te imaginas. Por eso quiero que prestes mucha atención a lo dicho hoy día para que puedas cambiar tu perspectiva natural y ver la perspectiva sobrenatural de nuestro gran Señor. El Señor, que es tu pastor, Él te ama y Él te infunde aliento para vivir. Ahora bien, nosotros como sus ovejas testarudas, ¿por qué necesitamos la vara de Dios? Número 1, necesitamos la vara de Dios porque así nos dirige. Orígenes, el gran pensador cristiano, menciona en sus escritos que la vara son las escrituras que nos corrigen, testificándonos la verdad, denunciando y sacando a la luz nuestros errores y amenazándonos con los azotes y castigos que merecemos. Número 2, necesitamos la vara de Dios porque así nos corrige para volver al redil. Cuando somos ovejas muy testarudas, rebeldes y pecadoras y no seguimos a nuestro pastor y nos apartamos del camino de Dios, entonces necesitamos de su corrección para volver al redil. Aquí nuevamente Orígenes afirma que si hemos pecado y vemos la vara amenazante de Dios ante nosotros, podemos tener la absoluta certeza de que la misericordia de su cayado no anda muy lejos. Número 3, necesitamos la vara de Dios porque así nos disciplina cuando lo necesitamos y merecemos. Hebreos 12, versículos del 5 en adelante dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Entonces la pregunta, ¿por qué nos disciplina Dios? Para que participemos de su santidad.
Y además el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Número 4, necesitamos la vara de Dios porque así Dios nos protege. Porque en este mundo atravesamos por muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas dificultades y necesitamos su protección. Muchas veces la incertidumbre sobre el futuro se convierte en la prueba más difícil para nuestra fe y a veces es más dura que cualquier enfermedad o dificultad. Por ejemplo, cuando nos hemos quedado sin trabajo y no sabemos qué va a pasar, podemos confiar en que Dios nos va a sacar adelante. Y podríamos decir, porque sé que tu vara me corrige cuando me descarrío. Si alguna oveja testaruda está por allí, el pastor hace algo muy drástico. El pastor toma la vara y quiebra una de sus piernas. Y luego que lo ha hecho, inmediatamente el pastor venda la piernita quebrada e inmediatamente la cubre y le pone una tablilla. Es decir, le quebró la patita con el propósito de que la oveja volviera inmediatamente hacia él. Así él podía cargar a la oveja en sus hombros hasta que la pierna estuviera sana. Podía cuidarla, podía derramarle aceite y cuando la pierna estaba sanada, podía ponerla sobre sus pies una vez más y caminar. Ahora, hay una cosa curiosa con las ovejas. Cuando pasaba esto de que se le quebraba la piernita y el pastor la cuidaba y la andaba en los hombros, una vez que la oveja era puesta nuevamente en sus pies, después de ser sanada por su pastor, la oveja permanece siempre cerca del pastor. Y de hecho, muchas de estas ovejas con sus piernas rotas, por permanecer cerca del pastor, por lo general se convierten en líderes del rebaño. El que le había quebrado la pierna y luego le había restaurado la pierna, entonces la ovejita lo ama. Recuerda lo que Dios dice en Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esto en orden de volvernos a Él. ¿No era esto a lo que se refería David cuando dijo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado. Salmo 119, 67 y 71. O sea, humillado para ser bendecido. Ahora, entendemos por qué Dios aplica la vara a la oveja. No porque no la quiera, no. La aplica porque precisamente la ama, según Hebreos 12, del 5 al 11. Entonces vemos que el azote era una vara. No es una cosa alegre cuando la oveja tiene una pierna quebrada, pero si trae paz y fruto para el pastor, enhorabuena. ¿Cuál era el fruto? Que nos dice el Salmo 23, que va a confortar mi alma. Hay momentos cuando somos ovejas testarudas y Dios va a aplicar la vara de la disciplina y verá que esta disciplina busca lo menos 3 cosas que hacer en tu vida. En primer lugar, nos revela la paternidad, dice Hebreos 12:6. El pastor ama a la oveja que le aplica la vara de la disciplina. En segundo lugar, busca intimidad. Hebreos 12, 9 y 10. Escuché que el negocio primordial de Dios con usted y conmigo no es hacernos felices o saludables, sino el hacernos santos. Dios nos salvó para que fuéramos santos, como Él es santo. Pero ¿qué otra cosa hace además de lo anterior? En tercer lugar, el Señor desarrolla humildad. Recuerda lo que dijo David en el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Esa oveja que tenía la patita quebrada nunca más deseará apartarse de su pastor, como lidia el pastor con las ovejas y como lidia el pastor con esa oveja testaruda. Pero con la vara de la disciplina,
la vuelve al redil. En segundo lugar, la oveja extraviada se restaura con el cayado. El pastor no solo tiene una vara, sino un cayado, dice el Salmo 23:4. ¿De dónde obtiene ese cayado? Bueno, él va y obtiene otra rama tierna y la corta hasta la raíz. Es una rama larga, es una rama flexible. La corta cuando está verde y fresca. Luego la pone en remojo, probablemente en agua hirviendo, y la dobla en la punta y luego la amarra para que cuando se seque quede un pequeño gancho al final de la vara. El tamaño del gancho debe ser de lo suficientemente ancho para que quepa la cabeza de la oveja. Y él sabe cómo usarlo. Durante los días que salen a pastar, cuando ve a una oveja que se está extraviando, le pone el palo en la espalda y la toca para que regrese al rebaño. Ahora bien, nosotros como sus ovejas testarudas y extraviadas, ¿por qué necesitamos el cayado de Dios? Número 1, necesitamos el cayado de Dios porque por medio de él nos guía. Dios va a usar el cayado para guiar a la oveja cuando pasa por caminos muy estrechos, cuando pasa por quebradas o cuando la oveja cae patas arriba y la usa para ponerla de pie nuevamente. Número 2, necesitamos el cayado de Dios porque por medio de él nos saca del barro. Las ovejas cuando pasan por el barro y se meten, se quedan atascadas. Y entonces el pastor agarra y con aquel gancho se lo pone en el cuello y la saca. Así que usará el cayado para guardar, para guiar, para levantar y para regresar a la oveja hacia él. Número 3, necesitamos el cayado de Dios porque por medio de él nos junta o nos une. Resulta que algunas veces una oveja mamá, una oveja hembra, es negligente con sus corderos y no quiere darles de mamar. Y entonces el pastor va a tomar al cordero y que está allí con hambre y tomará a la mamá para volverlos a juntar otra vez. Como el buen pastor está hoy haciendo el esfuerzo para traer juntos a la familia, ya que como las ovejas hemos dejado de estar juntos, él quiere hacer esto en todos los hogares cristianos. El buen pastor nos está guiando con su cayado para que no nos alejemos de Dios, para sacarnos cuando nos revolcamos en el barro del pecado y para unirnos en familia. Así que, ¿cómo restaura Dios a la oveja extraviada? Con el cayado. Su cayado me sustenta y levanta si caigo. Porque, ¿qué cosa hay más bendita que el ser sustentado y preservado de caer por el cayado todopoderoso del Altísimo? ¿Y qué puede resultar más provechoso que los golpecitos del cayado misericordioso cuando lo merecemos porque nos hemos desviado del camino de Dios? En tercer lugar, a la oveja testaruda y extraviada, el pastor le infunde aliento. Eso es un sentido de sanidad. Dice, tu vara y tu cayado me protegen, pero también me dan aliento o me confortan. Aquí se nos está hablando de provisión. Nosotros como ovejas testarudas y extraviadas, ¿por qué necesitamos que se nos infunda aliento? Número 1, necesitamos el aliento de Dios porque por medio de él Dios nos calma y nos tranquiliza. La expresión me infundirá aliento tiene que ver con calmar, tranquilizar, consolar, compasión, cambiar de mente, pensar mejor, dar descanso. Pero da la idea de hablar con consuelo de tal manera que la persona llega a tener un estado de calma y tranquilidad. Dios promete que nos llevará a un lugar de tranquilidad. Número 2, necesitamos el aliento de Dios porque por medio de él nos calma y tranquiliza. Hemos hablado de cómo Dios nos ministra en el valle de sombra y de muerte. Hay 3 dimensiones que Dios quiere tocar en tu vida. Primero, quiere tocar tu ansiedad.
Segundo, quiere tocar tu soledad. Y tercero, quiere tocar tu sanidad. Dios ha prometido manejar mi ansiedad, acompañar mi soledad y actuar en sanidad de mi alma. En tercer lugar, el aliento de Dios lo necesitamos porque por medio de Él nos protege. Aliento es una de las hermosas herramientas de la paternidad divina usando la vara y el cayado. Y yo creo que podemos decir, Señor, gracias por ser mi autoridad, por ser mi apoyo. Eso me infunde mucho aliento al saber que cerca de mí estás para protegerme con tu autoridad y atraerme con tu cayado. Hoy tú me infundirás aliento. Número 4. Necesitamos el aliento de Dios porque por medio de Él experimentamos energía espiritual. La expresión "me levanté con el pie izquierdo" se te hace conocida. Bueno, es una expresión que se usa para expresar que el desánimo toca nuestra vida desde el amanecer y eso abre un camino de desventuras y desaciertos. Y nada puede levantar las murallas despedazadas del ánimo y aliento. Se siente que todo en nuestro ser se drena sin parar. Probablemente tomas con desgano la Biblia y justo el Salmo 23 te confronta la vista y el alma. Pues allí, recatado, tímido y humilde, están el Salmo 23:4 y sobre todo la última línea que te susurra con confianza. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y eso fue suficiente. Solo meditar en este verso te llevó a experimentar energía espiritual como si hubiese sido inyectado por un médico de gran experiencia. Uno de los enemigos más fuertes del ser humano es el desaliento. Hombres y mujeres de la Biblia como Jonás, como Elías, como Moisés, vivieron lo que es el desaliento. Por esa razón, Dios, sabiendo nuestra debilidad, viene como Padre a traernos aliento. Regularmente el desaliento viene en el momento en que estamos inseguros. Aliento es una de las hermosas herramientas de la paternidad divina usando la vara y el cayado. Por eso digamos, Señor, gracias por ser mi autoridad y ser mi apoyo. Eso me infunde mucho aliento al saber que cerca de mí estás para protegerme con tu autoridad y atraerme con tu cayado. Hoy tú me infundirás aliento. Dice el Salmo 91 del 1 al 4, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Yo quiero que oremos en este momento y le digamos, Señor, tú eres mi pastor y me das aliento para vivir. Tú eres en realidad, oh Señor, un Dios de amor para con tus hijos. Yo soy tu hijo y soy amado por ti. Gracias por infundirme aliento de vida para seguir adelante. Gracias por tu vara y tu cayado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, el Señor te levanta, te limpia y te restaura. Nos vemos el próximo jueves en el estudio bíblico para ahondar sobre este tema. Muchas bendiciones. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Queremos recordarles que todos los jueves estaremos profundizando más de las prédicas en nuestro estudio bíblico y también el último miércoles de cada mes en nuestro grupo de Mujeres Airo. Si aún no formas parte de nuestros grupos, escribinos al WhatsApp que aparece en pantalla. Que tengas una excelente semana. Nos vemos en nuestra próxima prédica.